¿Estamos realmente abandonando nuestra realidad actual para entrar en una dimensión desconocida? Esta interrogante captura la esencia de una transformación profunda que podría estar sucediendo a nivel cósmico y espiritual. La teoría de la transición dimensional sugiere que estamos pasando de una existencia centrada en lo físico y material a una realidad más elevada y sutil. Este fenómeno plantea numerosas preguntas sobre la naturaleza de nuestra existencia y la estructura del universo. Bienvenidos a Paz y Finanza, donde indagamos en los misterios del universo y las posibilidades de nuestro futuro. Aquí, buscamos respuestas a preguntas que desafían nuestras percepciones convencionales y exploramos teorías que nos llevan a reconsiderar lo que sabemos sobre nuestra realidad. Si te intrigan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Participa en la conversación dejando tus comentarios y comparte estos vídeos para ampliar el debate. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, considera hacer una contribución a través del botón de Dar Gracias. Tu generosidad ayuda a mantener este espacio de exploración y descubrimiento. Continuando con nuestro tema, nos preguntamos, ¿podría la transición a la quinta dimensión causar caos y confusión global? Esta posibilidad nos enfrenta a la idea de un cambio que no solo es personal, sino también colectivo. Las implicaciones de un salto dimensional podrían ser vastas, afectando no solo a individuos, sino a sociedades enteras. En un escenario donde nuestras percepciones y comprensiones actuales son desafiadas, podríamos experimentar un periodo de incertidumbre y ajuste. La posibilidad de que la transición a la quinta dimensión provoque caos y confusión a nivel mundial es un aspecto que merece una atención especial. Si consideramos la magnitud de un cambio tan fundamental, es razonable pensar que podría haber un periodo de adaptación lleno de desafíos. Las estructuras y sistemas establecidos en nuestra sociedad, que están alineados con la comprensión actual del mundo, podrían verse sacudidos ante la emergencia de una nueva realidad. En este contexto, uno de los mayores retos sería la forma en que las personas, las comunidades y las naciones interpretan y responden a estos cambios. ¿Seríamos testigos de un aumento en fenómenos que desafían nuestra lógica y entendimiento actuales? ¿Cómo reaccionarían las personas ante experiencias que parecen desafiar las leyes de la física o la naturaleza tal como la conocemos? Esta transformación también podría tener un impacto significativo en aspectos más tangibles de nuestra vida. Por ejemplo, en el ámbito económico y político, ¿cómo se adaptarían las instituciones y los gobiernos a una nueva forma de existencia? La respuesta a esta incertidumbre podría variar ampliamente, desde la negación y resistencia hasta la aceptación y adaptación. A medida que avanzamos en este viaje de descubrimiento, continuamos cuestionándonos y buscando comprender mejor lo que podría estar sucediendo. La posibilidad de un cambio dimensional abre un sinfín de preguntas, no solo sobre el cosmos y nuestra existencia en él, sino también sobre cómo vivimos y nos relacionamos unos con otros en este potencialmente nuevo contexto. Continuando con nuestro análisis sobre la transición hacia la quinta dimensión, nos encontramos frente a una inquietud profunda y personal. ¿Perderemos nuestra identidad humana al evolucionar hacia una nueva conciencia? Este temor radica en la posibilidad de que, al movernos hacia una forma de existencia más elevada, podríamos dejar atrás aspectos esenciales que nos definen como seres humanos. La evolución hacia una nueva conciencia, según sugieren algunas teorías, implica una expansión en nuestra percepción y comprensión del universo. Pero, ¿qué sucede con nuestros valores, emociones y experiencias que forman el núcleo de nuestra humanidad? En este proceso de cambio, hay preocupaciones sobre si aspectos cruciales como la empatía, el amor, las relaciones personales y la conexión con nuestra historia y cultura podrían verse alterados o incluso perdidos. Al profundizar en esta cuestión, es esencial considerar cómo el concepto de identidad humana ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo podría seguir haciéndolo en el contexto de un cambio tan significativo. Es posible que, en lugar de perder nuestra humanidad, la expandamos de formas que actualmente no podemos comprender completamente. Además, esta transformación plantea preguntas sobre la esencia misma de lo que significa ser humano. En un universo en constante cambio, ¿podría nuestra adaptabilidad y capacidad para crecer y evolucionar ser en sí misma una parte fundamental de nuestra identidad? Este aspecto podría ser una fuente de fortaleza y resiliencia en el proceso de adaptación a una nueva realidad. Siguiendo con la temática del Gran Reset y su impacto en diversas facetas de nuestra existencia, abordamos ahora una preocupación crucial: ¿cómo afectará este cambio a nuestras relaciones personales y estructuras sociales? Este interrogante subraya la ansiedad sobre la manera en que un cambio tan profundo y abarcador podría reconfigurar la forma en que interactuamos y nos relacionamos unos con otros.
En un mundo en transición hacia una nueva conciencia o dimensión, las dinámicas de nuestras relaciones personales podrían experimentar una evolución significativa. ¿Mantendremos las mismas formas de conexión emocional e intelectual que hemos valorado hasta ahora, o descubriremos nuevas maneras de relacionarnos que actualmente no podemos ni imaginar? Las estructuras sociales, que son el reflejo de nuestras interacciones y relaciones colectivas, también podrían estar sujetas a una transformación radical. Estas estructuras, que abarcan desde nuestras instituciones hasta normas culturales y sistemas de valores, han sido construidas sobre la base de nuestras experiencias y percepciones actuales. Un cambio hacia una nueva realidad podría desafiar y modificar estas bases, llevando a una redefinición de aspectos como la comunidad, la colaboración, la responsabilidad social y el liderazgo. Este proceso podría abrir puertas a formas más avanzadas y armónicas de coexistencia social, pero también conlleva el riesgo de desorientación y conflicto durante el periodo de transición. La clave podría estar en encontrar un equilibrio entre la preservación de los aspectos valiosos de nuestras relaciones y estructuras actuales, y la apertura a nuevas posibilidades y formas de conexión que puedan surgir en este nuevo paradigma. Continuando con el enfoque en las implicaciones del Gran Reset y tomando en cuenta las perspectivas ofrecidas por Dolores Cannon, nos adentramos en una cuestión que genera un intenso debate y especulación: ¿están los gobiernos y las élites ocultando información crítica sobre este cambio dimensional? Esta pregunta aborda la teoría conspirativa de que ciertas autoridades y grupos poderosos podrían estar reteniendo información clave sobre los cambios dimensionales para mantener su control y poder. Según las enseñanzas de Dolores Cannon, vivimos en un tiempo de transformación significativa, no solo a nivel físico sino también en el ámbito de la conciencia. Cannon sugirió que estamos avanzando hacia una nueva realidad, una que desafía nuestras comprensiones actuales y nos invita a expandir nuestra percepción del universo. Sin embargo, esta transición, que podría ser una oportunidad para un crecimiento y despertar espiritual masivo, puede verse obstaculizada si la información es suprimida o distorsionada por aquellos en posiciones de poder. La preocupación radica en que, al controlar la narrativa sobre estos cambios fundamentales, los gobiernos y las élites podrían estar intentando mantener el status quo, evitando que la población en general acceda a un conocimiento que podría empoderarla y liberarla de estructuras de control establecidas. Esto plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión de la información por parte de las autoridades y las influencias detrás de las decisiones políticas y sociales. Dolores Cannon, a través de su trabajo en hipnoterapia y regresiones a vidas pasadas, exploró profundamente los misterios del alma humana y los patrones ocultos de la historia. Su perspectiva sobre el cambio dimensional sugiere que estamos en un punto crítico de nuestra evolución, donde el acceso a la verdad y el conocimiento es más importante que nunca. Por lo tanto, la supresión de información crítica podría no solo ser un acto de control, sino también un impedimento significativo en nuestro camino colectivo hacia una mayor comprensión y conciencia. Abordando la siguiente inquietud en nuestra exploración del Gran Reset y las teorías relacionadas con Dolores Cannon, nos enfrentamos a una pregunta de gran magnitud: ¿podría este cambio ser el preludio de un evento catastrófico a escala planetaria? Este temor se centra en la posibilidad de que la transición hacia la quinta dimensión no sea un proceso pacífico y evolutivo, sino el precursor de una transformación drástica y posiblemente destructiva en nuestro planeta. En el contexto de las enseñanzas de Dolores Cannon, la transición a una nueva dimensión es vista generalmente como un proceso de despertar espiritual y expansión de la conciencia. Sin embargo, el cambio a un estado de existencia más elevado podría no estar exento de turbulencias y desafíos significativos. La posibilidad de que este proceso desencadene fenómenos globales desconcertantes o incluso desastres naturales no puede descartarse por completo. Esta preocupación se basa en la idea de que el cambio dimensional podría estar acompañado por alteraciones en la energía de la Tierra, cambios en los patrones climáticos, fluctuaciones geológicas o incluso impactos en el campo magnético del planeta. Tales eventos podrían tener consecuencias profundas para la vida en la Tierra, desafiando nuestras estructuras sociales, económicas y ecológicas. Es importante considerar que, según Cannon, estos cambios no son meramente físicos, sino profundamente espirituales y energéticos. Por lo tanto, la forma en que la humanidad responde a nivel colectivo e individual podría influir en la naturaleza y el impacto de este proceso. Si abordamos este cambio con miedo y resistencia, podríamos generar un escenario más problemático. Por otro lado, una actitud de apertura, comprensión y colaboración podría facilitar una transición más armónica.
Continuando con nuestra inmersión en las implicaciones del Gran Reset y las perspectivas ofrecidas por Dolores Cannon, abordamos una preocupación que resuena profundamente en muchos. ¿Serán dejados atrás aquellos que no despierten o se adapten a la nueva realidad? Esta pregunta refleja la ansiedad acerca del destino de aquellos que, por diversas razones, podrían no resonar o alinearse con el cambio hacia la quinta dimensión. Dolores Cannon, en su exploración de la evolución espiritual y la transformación dimensional, sugiere que estamos viviendo en un tiempo de gran cambio, no solo a nivel físico sino también en el ámbito de la conciencia. Una de las preocupaciones que surgen en este contexto es si este cambio creará una especie de división entre aquellos que son capaces de adaptarse y evolucionar a esta nueva realidad y aquellos que no. La idea de ser dejado atrás puede generar miedo y ansiedad. En el marco del trabajo de Cannon, se plantea la cuestión de si este proceso de cambio es inclusivo o si implica una selección basada en ciertos criterios de conciencia o espiritualidad. ¿Se trata de una evolución natural en la que cada ser humano tiene un papel y un tiempo únicos, o estamos ante un umbral que solo algunos podrán cruzar? Además, esta pregunta abre el debate sobre cómo las personas pueden apoyarse mutuamente durante un periodo de cambio tan significativo. En un mundo que se mueve hacia una dimensión de mayor conciencia y comprensión, ¿cómo pueden aquellos que se sienten alineados con estos cambios ayudar a quienes podrían estar luchando o sintiéndose desorientados? Enfrentando la incertidumbre y buscando orientación para los tiempos venideros, nos preguntamos, ¿cómo podemos prepararnos para los desafíos desconocidos de la quinta dimensión? Esta pregunta es crucial para quienes buscan entender y navegar los posibles cambios y retos que la nueva realidad dimensional podría presentar. Siguiendo las enseñanzas y perspectivas de Dolores Cannon, la preparación para esta transición dimensional no es solo una cuestión de ajuste externo, sino principalmente de evolución interna y expansión de la conciencia. Aquí hay algunos puntos clave para considerar en esta preparación. Desarrollo de la conciencia y la espiritualidad. Centrarse en el crecimiento espiritual personal, buscando una mayor comprensión de uno mismo y del universo. Esto podría incluir prácticas como la meditación, la reflexión profunda y la exploración de diversas tradiciones espirituales. Fomentar la flexibilidad mental y emocional. Mantener una mente abierta y adaptable, preparada para aceptar y entender experiencias y conceptos que pueden ser radicalmente diferentes de lo conocido. Cultivar la resiliencia y el apoyo comunitario. Construir redes de apoyo con personas que comparten intereses similares en la evolución espiritual y los cambios dimensionales. La comunidad puede ser una fuente de fuerza y recursos en tiempos de cambio. Educación y aprendizaje continuo. Mantenerse informados sobre las teorías y conocimientos relacionados con la transición dimensional. Esto puede incluir leer libros, asistir a talleres y participar en grupos de discusión. Bienestar integral. Cuidar la salud física, emocional y mental, ya que un estado integral de bienestar puede facilitar una adaptación más fluida a los cambios. Práctica de la empatía y la compasión. En un mundo que cambia, la empatía y la compasión hacia los demás serán cruciales. Estas cualidades pueden ayudar a navegar y mediar en los desafíos que surgen durante la transición. == Claro, aquí tienes un outro para tu guión, incluyendo todas las referencias a tu canal Paz y Finanza y los llamados a la acción que mencionaste. Mientras concluimos nuestra exploración de hoy sobre los misterios y desafíos de la quinta dimensión, queremos agradecerte por sumergirte con nosotros en estas profundas reflexiones. En Paz y Finanza, nuestro objetivo es iluminar los rincones más enigmáticos del conocimiento y la espiritualidad, proporcionando un espacio para el diálogo y el descubrimiento. Si has encontrado valor y perspectivas enriquecedoras en nuestro contenido, te invitamos a demostrar tu apoyo. Dale like a este vídeo si te ha gustado y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras exploraciones. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nueva publicación. Tus comentarios son el corazón de nuestra comunidad. Compártenos tus pensamientos, experiencias y preguntas abajo en la sección de comentarios. Tu voz es una pieza vital en esta travesía de aprendizaje colectivo. Si este vídeo te ha impactado o ayudado de alguna manera, considera compartirlo con otros. Al difundir estas ideas, contribuyes a expandir la conciencia y fomentar una comprensión más profunda en todos nosotros. Y si sientes que este contenido ha sido especialmente valioso para ti y deseas realizar un gesto generoso, te invitamos a hacer una donación a través del botón de Dar gracias. Tu aporte no solo nos ayuda a continuar con nuestro trabajo, sino que también es un hermoso reflejo de tu bondad y un buen gesto para tu karma. Gracias nuevamente por acompañarnos en Paz y Finanza.
Juntos, seguimos desentrañando los misterios del universo y avanzando en nuestro camino espiritual. Hasta la próxima, mantente en paz, con la mente abierta, y continúa explorando las maravillas de nuestra existencia.